En el video de hoy hablaremos sobre el partido que enfrentará a Botafogo y Peñarol este miércoles 23 de octubre allá en Brasil. En el video tocaremos temas como la situación actual de Botafogo, cómo le fueron a Libertadores, octavos, cuartos, fase de grupos, después cómo está en el Brasileirao, cómo le fue en los últimos 4 partidos por ejemplo, cómo está en la tabla, cuánto tiempo se mantuvo en esa posición, también los jugadores a tener en cuenta de Botafogo. Y después de eso, para finalizar, un 11 inicial de Peñarol que me parece a mí que va a ser teniendo en cuenta las lesiones, y daré una parte de información sobre las lesiones. Antes de comenzar quería pedirles si se pueden suscribir para llegar a 200 suscriptores, dejar su like para apoyarme, que estamos a nada de llegar a 200 suscriptores. Comenzando con la situación de Botafogo, en Libertadores, en fase de grupos, quedó segundo con 10 puntos. En su grupo estaban Junior, Liga de Quito y Universitario de Perú. Partidos a destacar esa fase de grupos, perdió 3-1 con Junior, siendo local ellos. También perdió 1-0 con Liga de Quito siendo visitantes. Son los partidos que destaco que capaz que sorprenden a muchos. En octavos de final se enfrentó a Palmeiras. Ganó 2-1 siendo local y empató 2-2 siendo visitante. El partido de vuelta fue bastante alarmante para Botafogo porque empezó ganando 2-0. Situándose globalmente en un 4-1, básicamente prácticamente ganado el partido. Y se lo empataron en la hora, hubo un gol que Palmeiras pasaba a ganar, fue anulado, medio polémico. Al final hubo un tiro libre que pegó en el ángulo literalmente. Demostró mucho la esencia de Botafogo, que es popularmente un cuadro cagón. La verdad es así, un cuadro pecho frío. Pasando a los cuartos de final, jugó contra Sao Paulo, empató 0-0 de local, un partido que tenía que ir a buscarlo y metió 0 goles, también le metieron 0. Después, siendo visitante, empató 1-1 y se fueron a penales y ganaron 5-4, clasificando a semifinales contra el vencedor de Peñarol Flamengo, y fue claramente nuestro club querido. Pasando al Brasileirao, es de público conocimiento que está primero en la tabla con 61 puntos. No es que en la última fecha, en la fecha 30, fue que pasó a ser primero. No, lleva desde los comienzos siendo primero, estando ahí en los primeros puestos, siendo primero, segundo y así. La verdad que habla mucho de rendimiento continuo que tiene Botafogo. Voy a decir sus últimos 4 partidos. Botafogo empató 1-1 contra Criciúma siendo locales. Ganó 1-0 Paranaense siendo visitante. Empató 0-0 contra Gremio siendo locales y ganó 1-0 contra nada más y nada menos que Fluminense siendo visitantes. Lo único que se podría decir es que contra Criciúma capaz que tenía que ganarlo en vez de empatarlo siendo locales, ¿no? Ahora pasando a los jugadores que hay que tener en cuenta de Botafogo, comenzando con Alex Telles, un jugador clásico, es un jai izquierdo de 31 años. Es un jugador de Europa con muchos años de experiencia, la verdad que es una incorporación que tuvieron hace poco, viene de jugar en Arabia, en el Al-Nassr, y jugó en el United, jugó en clubes grandes de Europa, y sin duda es un refuerzo de muy alta jerarquía. Después está Freita, es un 5 de 29 años, es el capitán de Botafogo, un jugador clásico de Brasil, que suele jugar la mayoría de los partidos, es como un Damián García. Después Thiago Almada, es un puntero izquierdo o mediocampista ofensivo, como lo quieran ver, de 23 años. Es un jugador joven que tiene mucho potencial. Fue citado a la selección argentina hace poco y metió un gol. También fue campeón del mundo en Argentina, jugando creo que ningún minuto, jugó muy poco. Y bueno, igualmente es un jugador que es citado regularmente a la selección argentina, tanto que fue campeón del mundo con ellos, como lo fue Armani, por ejemplo. Y entonces, un jugador de nivel mundial, que venía de jugar en la MLS. Después está Luis Enrique, que es un extremo derecho de 23 años, que nuevamente un jugador citado en la selección brasileña en este caso, que hace poco en las eliminatorias, en el 2-1 contra Chile, él metió un gol para esa remontada que empezó ganando 1-0 Chile. Él metió un gol para apoyar a esa remontada hacia Chile. Luego Igor Jesús es un delantero de 23 años. En Botafogo suele jugar más como 9. Y al igual que Luis Enrique, fue citado contra Brasil y también metió un gol para la remontada contra Chile. Estamos hablando que estos dos jugadores que acabo de nombrar, brasileños, que fueron citados a la selección brasileña, que no está en su mejor momento, pero igualmente fueron citados. En la remontada contra Chile, los dos jugadores brasileños que metieron un gol para remontar el partido fueron los dos de Botafogo. Estamos hablando de un nivel mundial. Para que se den cuenta, como puede ser Thiago Almada, Luis Enrique, Igor Jesús, son jugadores de selección. O sea, estamos hablando de otro nivel. Y ya mencioné 3 jugadores que en el último partido de sus selecciones metieron un gol cada uno. Básicamente estamos hablando de jugadores de otro calibre.
y contando a Alex Telles, un jugador clásico de Europa. Freitas, un jugador que ya conoce perfectamente a Botafogo, conoce perfectamente el Brasileirao. Es un jugador que encaja perfecto en Botafogo. La verdad que es una jerarquía, yo diría que hasta que inferior a la de Flamengo. Después pasando al 11 inicial de Peñarol, teniendo en cuenta cómo han jugado los jugadores y también con la información que se tiene sobre las lesiones. Al arco el Guayi, que nos viene salvando de muchos partidos. Contra Flamengo diría que la figura de la serie, junto con Darias podría ser. La verdad que de 10 el Guayi. El ja derecho Milans, otro que está a altísimo nivel. El zaguero sería Guzmán, de los mejores jugadores de Peñarol, de los que siempre son titulares. O sea, no hay un 11 que Guzmán no sea titular. El otro zaguero, yo considero que debería haber una duda, no debería hacerse algo obvio que juegue Méndez, porque para mí Coelho ha estado a un buen nivel. Justo el último partido no estuvo tan bien, pero tuvo su momento en el último partido también. Y a mí Méndez no me está terminando de convencer los últimos partidos. Después del clásico, capaz que quedé medio caliente, pero Méndez no me terminó de convencer ese partido. Y así empecé a verlo en otros partidos. Pero me parece que Méndez va a ser titular debido a que Coelho jugó el último partido. Méndez no jugó, o sea que lo está guardando para que sea titular este partido. Después el ja izquierdo, Maxi Olivera. No hay duda, Lucas Hernández, si tiene que ser titular, para mí no debería ser de ja izquierdo, a no ser que sea un equipo de suplentes, ahí sí. En el doble 5 hay bastantes dudas, pero yo les voy a decir al final por qué hay dudas. Damián, sin duda, Damián un altísimo nivel. Y después Darias, que en los últimos partidos ha jugado de puntero también, pero para mí en Libertadores juega de 5. Y es la mejor posición para Darias. Yo no entiendo personalmente por qué Diego en el campeonato uruguayo lo ha puesto de puntero. La verdad que debe ser por la lesión de Báez, pero para mí Alan Medina puede ocupar el puesto que estaba cumpliendo Báez en el campeonato uruguayo, claramente. El puntero derecho para mí va a ser Cabrera, otro jugador que estuvo al nivel contra Flamengo. En media punta Leo Fernández, que la verdad que es indiscutible que va a jugar, pero también quiero decir que viene de meter en los últimos 2 partidos 2 goles y 2 golazos también, hay que decirlo. Y ahí muy motivado, capaz que después del clásico que no estuvo al nivel, puede ser que se desmotivara, pero después de estos 2 goles claramente va a estar motivado para este partido tan importante como es una semifinal de Libertadores. El puntero izquierdo, a pesar de las dudas, para mí va a ser Jaime Báez, que ya tuvo sus minutos contra Boston. El 9, sin lugar a duda, Max Silvera, otro jugador que ha estado al nivel, ¿no? Lo siguiente, titular indiscutible. Las opciones que hay son Rodrigo Pérez siendo titular, que es una opción que se ha tenido en cuenta por los últimos partidos como se han dado, que fue titular contra Danubio, que no sé qué, que Darias tiene una lesión, que puede ser. Se tiene esa duda. Para mí no va a ser titular, va a ser Darias, llegue como llegue, va a ser titular. La otra opción es que, como Rodrigo Pérez sea titular, Darias pasa a jugar por la punta en vez de Báez, si es que no llega muy bien Báez, que para mí no va a ser así, y bueno. Y la otra opción es Báez suplente, que juegue a la Medina, Sequeira, quien sea. Esa es la otra opción que para mí no va a ser así. Yo ya les di mi 11 y creo que va a ser así. Ahora con el tema de las lesiones, les voy a dar la información que se tiene. Báez tuvo una lesión y no jugó por un buen tiempo. Contra Danubio no jugó, por ejemplo. Contra Maldonado tampoco. En el último partido contra Boston entró en el minuto 60 para darle un poco más de minutos. Y supongo yo que para ponerlo de titular contra Botafogo. Esa es mi suposición. Después Darias no fue ni convocado contra Boston. Ya van 2 partidos que Darias no juega. Y eso puede llegar a la duda de que va a ser titular contra Botafogo. Para mí sí. Ahí Darias va a jugar titular sea como sea. Llega el 90%, 50%, va a jugar titular. Se habla que está en Argentina haciendo un tratamiento por los meniscos. Que está haciendo un tratamiento, no es que está ni operación ni nada. Simplemente un tratamiento para llegar de la mejor forma posible a la semifinal de Libertadores. Bien, quiero hablar de la forma que debería enfrentar Peñarol este partido. Para mí, Peñarol debería jugar exactamente igual que contra Flamengo en el Maracaná. La misma. Metidos atrás no es la palabra. No es la palabra metidos atrás. Que los jugadores estén enfocados en defender y que sepan que se define el campeón del siglo. Eso, pero no es meterse atrás. No hay que clavar línea de 5. Contra Botafogo no clavamos línea de 5. Jugamos no de igual a igual. En ningún momento lo jugamos de igual a igual. Ni en el campeón del siglo. Hay que aclararlo a eso. Jugamos con la línea de 4, pero las líneas a una distancia muy corta para que los pases filtrados no se den, para apretar el juego, para que el partido se termine trancando y que no puedan meternos un gol. Y de contra sí generar peligro, como fue el caso de la contra, Báez a Silvera, Silvera Cangrejo, Cangrejo gol.
ese tipo de contras. Que Leo Fernández sabes que te la va a dar el pie si está en su día. Se la dio a Báez, Báez se la dio a Silveira y así terminó. Ese tipo de contras. Con pases filtrados, con pases largos. Y al final es la manera de llegar siendo visitante. Después del local es completamente distinto. Hay muchos factores a tener en cuenta, como la hinchada, lo que sea. Pero estamos hablando de partido de visitante. Para mí Peñarol lo debería jugar así. Bueno, eso fue todo el video. Antes de irme quería volver a decirles sobre que estamos cerca de llegar a los 200 suscriptores. Por favor suscríbanse, dejen un like, que me ayudaría mucho a cumplir esa meta. En los comentarios dejen su opinión sobre el partido, cómo debería jugar Peñarol, qué 11 pondrían ustedes, qué cambios harían lo que dije yo. Claramente puedo estar equivocado, como puede que no. Y bueno, como siempre digo, ¡vamos el Mancha!